¿Y si te dijera que existe un evangelio antiguo, que durante siglos fue leído por cristianos, pero que hoy casi nadie menciona? Un texto que algunos dicen que fue excluido de la Biblia, porque revelaba cosas que podían cambiar la forma en que entendemos la historia de Jesús. Imagina descubrir palabras atribuidas a los primeros seguidores de Cristo, palabras que no aparecen en los 4 evangelios que conocemos. ¿Quién decidió qué libros entrarían en la Biblia y cuáles quedarían fuera? Hoy vamos a explorar uno de los textos más misteriosos del cristianismo primitivo, un evangelio que muchos creen que fue eliminado. Y cuando veas lo que contiene, entenderás por qué este tema ha sido debatido durante casi 2000 años. Quédate hasta el final, porque el último detalle podría cambiar completamente la manera en que miras la historia del cristianismo. Durante los primeros siglos del cristianismo, circulaban decenas de textos sagrados entre las comunidades de creyentes. No existía una Biblia unificada como la conocemos hoy. Cada región, cada grupo de seguidores, guardaba sus propios escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Algunos de estos textos eran cartas de los apóstoles, otros eran relatos detallados de milagros, y varios se presentaban como evangelios completos. La palabra evangelio significa buena noticia, y en aquellos primeros días había muchas versiones de esa buena noticia circulando por el mundo conocido, desde Egipto hasta Siria, desde Roma hasta las tierras de Palestina. Los cristianos leían y compartían documentos que hoy ni siquiera aparecen en nuestras Biblias modernas. Pero entonces llegó un momento decisivo en la historia, un punto de quiebre que cambiaría para siempre qué textos serían considerados palabra de Dios y cuáles quedarían relegados al olvido. Ese momento fue el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. El emperador romano Constantino convocó a los líderes de la Iglesia para unificar la doctrina cristiana. Imagina la escena: cientos de obispos reunidos en un gran salón, debatiendo apasionadamente sobre qué libros debían formar parte de las escrituras oficiales. No fue una decisión simple ni pacífica. Hubo disputas intensas, desacuerdos profundos, y al final algunos textos fueron aceptados mientras que otros fueron excluidos. Los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron canonizados, pero hubo otros evangelios que quedaron fuera: el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro y muchos más. Estos textos fueron considerados apócrifos, una palabra que originalmente significaba oculto o secreto. Ahora bien, ¿por qué algunos textos fueron aceptados y otros rechazados? La respuesta oficial de la Iglesia ha sido siempre que los evangelios canónicos fueron escritos por testigos directos o personas cercanas a los apóstoles y que contenían la verdadera doctrina de Cristo. Los textos apócrifos, según esta visión, fueron escritos más tarde, contenían enseñanzas heréticas o simplemente no cumplían con los estándares de autenticidad. Pero hay quienes argumentan que la exclusión de ciertos evangelios tuvo más que ver con el control doctrinal que con la autenticidad histórica. Algunos de estos textos presentaban visiones de Jesús que no encajaban con la narrativa que la Iglesia institucional quería establecer. Contenían enseñanzas místicas, revelaciones esotéricas o daban protagonismo a figuras que la jerarquía eclesiástica prefería mantener en segundo plano. Uno de los evangelios más fascinantes que fue dejado fuera es el Evangelio de Tomás. Descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en el año 1945, este texto contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. No es una narración como los evangelios canónicos, sino una colección de enseñanzas directas, y algunas de estas enseñanzas son profundamente reveladoras. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás comienza con estas palabras. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Desde el inicio, el texto se presenta como conocimiento oculto, reservado para aquellos que buscan una comprensión más profunda. Una de las enseñanzas más impactantes del Evangelio de Tomás dice así: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esta frase sugiere que la salvación no viene únicamente de fuera,
sino que también reside en el interior de cada persona. Es una visión mística que enfatiza el autoconocimiento y la transformación personal. Compare esto con la doctrina tradicional que enfatiza la salvación a través de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Ambas perspectivas pueden coexistir, pero el énfasis en el conocimiento interno fue visto por muchos líderes de la Iglesia como potencialmente peligroso. Si cada persona puede encontrar la salvación dentro de sí misma, ¿qué papel juega entonces la autoridad eclesiástica? Otro pasaje intrigante del Evangelio de Tomás dice: «El reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven». Aquí nuevamente encontramos una enseñanza que sugiere que lo divino no está distante o reservado para el más allá, sino que está presente aquí y ahora, si tan solo aprendemos a verlo. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 21, «El reino de Dios está entre vosotros». Esta idea aparece tanto en los textos canónicos como en los apócrifos, pero en los evangelios excluidos, esta enseñanza se desarrolla de maneras que invitan a una experiencia más directa y personal de lo divino. Ahora, es importante aclarar algo. No estamos diciendo que estos evangelios apócrifos deban reemplazar a los canónicos, ni que la Iglesia actuó con malicia al excluirlos. Lo que estamos explorando es la riqueza y diversidad del cristianismo primitivo. Estamos reconociendo que hubo múltiples voces, múltiples perspectivas, y que algunas de esas voces fueron silenciadas con el tiempo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido». Pablo reconoce que nuestro conocimiento es limitado, que vemos la verdad de manera parcial. Tal vez estos evangelios excluidos nos ofrecen otra pieza del mosaico, otra ventana hacia el misterio de Cristo. Si este tema te está resonando, si sientes que hay más por descubrir sobre las raíces profundas de tu fe, te invito a suscribirte a este canal. Aquí exploramos el cristianismo más allá de lo superficial, buscando las verdades ocultas que pueden transformar tu comprensión espiritual. La historia de estos evangelios prohibidos no termina en los concilios antiguos. Durante siglos, estos textos fueron copiados en secreto, preservados por grupos minoritarios, escondidos en monasterios remotos, y en el siglo XX, cuando muchos de ellos fueron redescubiertos, provocaron un terremoto en el mundo académico y religioso. De repente, teníamos acceso a voces que habían sido silenciadas por más de 1500 años. Podíamos leer directamente lo que los primeros cristianos creían, cómo interpretaban las enseñanzas de Jesús, qué esperanzas y visiones tenían para su fe. Y lo que descubrimos fue asombroso. El cristianismo primitivo era mucho más diverso, mucho más rico en perspectivas de lo que jamás imaginamos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué perdimos cuando estos textos fueron excluidos? ¿Qué dimensiones de la fe cristiana quedaron ocultas? Y más importante aún, ¿qué podemos recuperar hoy al explorar estos evangelios antiguos? El Evangelio de Tomás no es el único texto que fue dejado fuera de la Biblia. Existe otro evangelio aún más controversial, uno que ha generado debates intensos durante siglos. Un evangelio que algunos consideran herético, mientras que otros lo ven como una ventana invaluable hacia el cristianismo primitivo. Estamos hablando del Evangelio de María Magdalena. Este texto fue descubierto en Egipto a finales del siglo XIX, aunque solo se hizo ampliamente conocido en el siglo XX. Lo que hace a este evangelio particularmente fascinante es que presenta a María Magdalena no como una simple seguidora de Jesús, sino como una discípula prominente, alguien que recibió enseñanzas especiales directamente del Maestro. En este evangelio, después de la resurrección, los discípulos están confundidos y temerosos. Es María quien los conforta y les transmite enseñanzas secretas que Jesús le reveló en una visión. Pedro, sin embargo, cuestiona su testimonio. ¿Realmente habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? La respuesta de Leví es reveladora. Pedro siempre ha sido impulsivo.
Ahora te veo contendiendo contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Imagina el impacto que estas palabras habrían tenido si hubieran permanecido en las escrituras canónicas. La Iglesia primitiva luchó durante siglos con el papel de las mujeres en el liderazgo espiritual. Este evangelio sugiere que en los primeros días del cristianismo, las mujeres tenían roles mucho más prominentes de lo que la tradición posterior reconoció. Jesús mismo rompió constantemente con las convenciones sociales de su tiempo respecto a las mujeres. En el Evangelio de Juan capítulo 4, encontramos el encuentro con la mujer samaritana junto al pozo. Los discípulos se sorprenden de que Jesús esté hablando con una mujer, pero Jesús no solo habla con ella, le revela que Él es el Mesías, una de las declaraciones más importantes de su identidad. En Lucas capítulo 8 versículos 2 y 3, se nos dice que varias mujeres seguían a Jesús y lo apoyaban con sus propios recursos. María Magdalena es mencionada específicamente como alguien de quien habían salido 7 demonios. Ella fue testigo de la crucifixión cuando muchos discípulos hombres habían huido, y fue la primera en ver a Jesús resucitado, convirtiéndose en la apóstol de los apóstoles. Entonces, ¿por qué el Evangelio de María Magdalena fue excluido? La respuesta oficial es que fue escrito demasiado tarde, probablemente en el siglo II, y que contenía enseñanzas gnósticas que contradecían la doctrina ortodoxa. Pero algunos historiadores sugieren que también fue excluido porque desafiaba las estructuras de poder emergentes en la Iglesia, estructuras que estaban siendo dominadas exclusivamente por hombres. El gnosticismo era una corriente espiritual compleja dentro del cristianismo primitivo. Los gnósticos creían que la salvación venía a través del conocimiento secreto, la gnosis, en lugar de solo la fe. Veían el mundo material como una prisión y el mundo espiritual como la verdadera realidad. Jesús, en su visión, era un maestro que venía a despertar a la humanidad de su ignorancia espiritual. Muchos de los evangelios apócrifos contienen elementos gnósticos, y esto fue precisamente lo que la Iglesia institucional consideró peligroso. Si la salvación dependía del conocimiento interno y la experiencia mística personal, entonces la mediación de la Iglesia se volvía menos necesaria. Las personas podrían tener una relación directa con lo divino sin necesidad de sacerdotes, obispos o jerarquías. Pero aquí hay algo importante que debemos considerar. No todo conocimiento interno es contrario a la fe bíblica. El apóstol Pablo mismo tuvo experiencias místicas profundas. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 2 al 4, Pablo describe cómo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo habla de misterios, de sabiduría oculta, de conocimiento espiritual que viene por revelación. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 7 dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto suena muy similar a lo que encontramos en algunos evangelios apócrifos. La tensión siempre ha existido en el cristianismo entre la fe institucional y la experiencia mística personal, entre la doctrina establecida y la revelación individual, entre la tradición apostólica y el Espíritu Santo que sopla donde quiere. Los evangelios canónicos preservan esa tensión, pero los evangelios apócrifos la exploran de maneras que fueron consideradas demasiado radicales. Otro evangelio fascinante que fue excluido es el Evangelio de Pedro. A diferencia de los evangelios canónicos que terminan con la resurrección, este texto contiene un relato detallado de lo que supuestamente ocurrió durante la resurrección misma. Describe cómo los soldados romanos vieron los cielos abrirse, 2 figuras descendiendo, y luego a Jesús saliendo de la tumba acompañado por ángeles, con su cabeza alcanzando más allá de los cielos. Es una descripción mucho más apocalíptica y sobrenatural que las que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Los evangelios canónicos describen la tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado, pero no el momento exacto de la resurrección. El Evangelio de Pedro llena ese vacío con imágenes dramáticas que parecen sacadas de una visión profética.
¿Por qué este evangelio fue rechazado? Principalmente porque se consideró que contenía elementos docéticos, es decir, la idea de que Jesús no sufrió realmente en la cruz, porque su cuerpo no era completamente humano. En el Evangelio de Pedro, durante la crucifixión, se dice que Jesús permanecía en silencio, como si no sintiera dolor. Esto contradice la humanidad plena de Cristo, que la Iglesia defendió como doctrina esencial. La primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 2, nos dice: «En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». La encarnación real de Dios en forma humana era fundamental para la doctrina cristiana. Cualquier texto que pareciera negar la humanidad completa de Jesús era visto como herético. Pero más allá de las controversias doctrinales, estos evangelios apócrifos nos revelan algo profundo sobre la búsqueda espiritual de los primeros cristianos. Ellos no tenían miedo de hacer preguntas difíciles, de explorar misterios, de imaginar dimensiones de la verdad que iban más allá de lo evidente. Buscaban comprender no solo quién fue Jesús históricamente, sino qué significa su presencia para la transformación del alma humana. En el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, encontramos esta enseñanza intrigante. La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en símbolos e imágenes. El mundo no la recibirá de otra manera. Esta frase sugiere que las verdades espirituales más profundas no pueden ser expresadas en lenguaje literal directo, sino que requieren simbolismo, metáfora, parábola. Jesús mismo enseñó constantemente en parábolas. En Mateo capítulo 13, versículo 11, cuando los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas, Jesús responde: «Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado». Hay conocimiento que es accesible solo para aquellos que están preparados para recibirlo, que tienen ojos para ver y oídos para oír. Los evangelios apócrifos funcionan de manera similar. Son textos que invitan a una lectura profunda, a una meditación contemplativa. No son simples narrativas históricas, sino exploraciones simbólicas de verdades espirituales. Y tal vez esa es precisamente la razón por la que fueron excluidos. Eran demasiado abiertos a la interpretación, demasiado místicos, demasiado personales. La Iglesia necesitaba unidad doctrinal, necesitaba textos que pudieran ser enseñados uniformemente a través de un imperio en expansión. Los evangelios apócrifos, con su énfasis en el conocimiento secreto y la experiencia individual, no encajaban en ese proyecto. No podían ser fácilmente controlados o sistematizados. Pero hoy, 2000 años después, estos textos nos invitan a reconsiderar qué significa ser cristiano. Nos recuerdan que la fe no es solo aceptar una doctrina establecida, sino embarcarse en una búsqueda personal de verdad. Nos muestran que el cristianismo primitivo era un movimiento vivo, diverso, lleno de voces diferentes, todas tratando de comprender el misterio de Cristo desde sus propias experiencias y revelaciones. Ahora bien, cuando hablamos de evangelios eliminados, hay uno en particular que ha capturado la imaginación de millones de personas en las últimas décadas. Un texto que combina narrativa histórica con enseñanzas profundas y que algunos consideran el evangelio perdido más importante de todos. Me refiero al Evangelio de Judas. Durante casi 1700 años, este evangelio existió solo como rumor. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León, lo mencionaron en el siglo II, condenándolo como herético, pero el texto mismo había desaparecido completamente. Hasta que en el año 1970, un campesino egipcio descubrió un códice antiguo en una cueva cerca de El Miña. Ese códice contenía el Evangelio de Judas. Lo que hace a este evangelio tan revolucionario es que presenta a Judas Iscariote no como el traidor villano que conocemos de los evangelios canónicos, sino como el discípulo más fiel de Jesús. Según este texto, Judas entregó a Jesús a las autoridades no por 30 monedas de plata ni por maldad, sino porque Jesús mismo se lo pidió. Judas fue el único que comprendió verdaderamente quién era Jesús y cuál era su misión. En el Evangelio de Judas, Jesús le dice: «Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste». Esto sugiere que Judas no traicionó a Jesús,
sino que cumplió un papel esencial en el plan divino de salvación. Fue el instrumento necesario para que la crucifixión y resurrección pudieran ocurrir. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar toda la narrativa de la pasión. Si Judas actuó según el plan de Dios, ¿fue realmente culpable? ¿O fue un mártir incomprendido que cargó con la culpa para que la redención pudiera manifestarse? Es una pregunta teológica profunda que desafía nuestras concepciones simples del bien y el mal. En los evangelios canónicos, Judas es una figura trágica y oscura. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, nos cuenta que después de entregar a Jesús, Judas sintió remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata y se ahorcó. Es una historia de culpa, arrepentimiento tardío y desesperación, pero el Evangelio de Judas ofrece una lectura completamente diferente de estos mismos eventos. Algunos teólogos han argumentado que incluso en los evangelios canónicos hay indicios de que Judas cumplió un rol necesario. Jesús sabía desde el principio quién lo entregaría. En Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús dice: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Si Jesús lo sabía y aún así lo mantuvo entre los 12, ¿acaso no formaba parte del plan? Durante la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará, le dice a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Estas palabras, registradas en Juan capítulo 13, versículo 27, pueden leerse no como una condena, sino casi como una autorización, un permiso para cumplir con el papel que debía desempeñar en el drama de la redención. El Evangelio de Judas lleva esta idea al extremo, presentando a Judas como el discípulo iluminado que comprende verdades que los demás no pueden captar. Mientras Pedro, Santiago y Juan discuten sobre quién será el mayor en el reino, Judas permanece aparte, viendo más allá de las ambiciones terrenales. Jesús se ríe de los otros discípulos, pero tiene conversaciones profundas y secretas con Judas. Esta inversión radical de papeles fue precisamente la razón por la que este evangelio fue rechazado tan enfáticamente por la iglesia primitiva. Convertir al traidor en héroe, al villano en mártir, desestabilizaba completamente la narrativa moral del cristianismo. Si Judas podía ser redimido, si su acción fue en realidad un servicio sagrado, entonces todo el sistema de culpa y redención necesitaba ser repensado. Pero hay algo profundo que este evangelio nos revela sobre la naturaleza del mal y el sufrimiento. A veces, lo que parece ser la peor traición puede ser parte de un propósito mayor que no alcanzamos a comprender. El libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, nos muestra este principio cuando José dice a sus hermanos que lo vendieron como esclavo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Dios puede usar incluso las acciones más oscuras para cumplir propósitos redentores. La cruz misma es el ejemplo supremo de esto. Lo que parecía ser la derrota total de Jesús, su humillación y muerte, resultó ser el momento de la victoria más grande. La resurrección transformó el aparente fracaso en triunfo eterno. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Incluso las traiciones, incluso el sufrimiento injusto, pueden ser integrados en el plan divino de formas que superan nuestra comprensión. El Evangelio de Judas nos invita a considerar que el misterio de la redención es más complejo de lo que nuestras categorías morales simples pueden capturar. No estamos diciendo que la traición sea virtuosa, sino que en las manos de Dios, incluso los actos más oscuros pueden ser transformados en instrumentos de luz. Otro aspecto fascinante de los evangelios apócrifos es lo que revelan sobre Jesús mismo. En el Evangelio de la infancia de Tomás se narran milagros que Jesús supuestamente realizó cuando era niño. Algunos son extraordinarios y conmovedores, como cuando moldea pájaros de barro y luego los hace volar. Otros son perturbadores, como cuando maldice a un niño que lo molestó y éste cae muerto. Estas historias fueron rechazadas por la Iglesia precisamente porque presentaban a un Jesús caprichoso que usaba su poder de maneras que no reflejaban el carácter amoroso y misericordioso que conocemos de los evangelios canónicos.
Pero algunos estudiosos sugieren que estas narrativas reflejan las luchas de las primeras comunidades cristianas por entender cómo Dios encarnado pudo haber sido también un niño que crecía y aprendía. Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Había un proceso de desarrollo, de maduración. El Jesús que vemos en su ministerio público no apareció completamente formado desde la infancia. Hubo un camino de crecimiento. Los evangelios apócrifos, con todas sus exageraciones y elementos fantásticos, intentaban llenar los vacíos que los evangelios canónicos dejaron. ¿Qué hizo Jesús durante los años ocultos antes de comenzar su ministerio? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué aprendió en Nazaret? Estas preguntas naturales generaron narrativas que, aunque no fueron consideradas inspiradas, reflejan la sed humana de conocer más sobre el Maestro. Pero debemos ser cuidadosos. No todos los textos antiguos tienen el mismo valor histórico o espiritual. Algunos evangelios apócrifos contienen enseñanzas genuinamente profundas que resuenan con el espíritu del cristianismo auténtico. Otros son claramente ficción piadosa, creada con buenas intenciones, pero sin fundamento en la realidad histórica. La sabiduría está en discernir. En Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5, se nos instruye: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. No debemos aceptar todo sin cuestionar, ni rechazar todo sin examinar. Los padres de la Iglesia tomaron decisiones difíciles sobre qué textos incluir en el canon. No fueron decisiones perfectas, porque eran humanos guiados por el Espíritu, pero también condicionados por su contexto histórico y sus limitaciones. Pero establecieron un fundamento que ha sostenido la fe de miles de millones de personas durante 2 milenios. Sin embargo, eso no significa que debamos ignorar completamente los textos que quedaron fuera. Podemos estudiarlos con mente crítica y corazón abierto, buscando lo que puedan enseñarnos sobre el cristianismo primitivo, sobre las luchas teológicas de nuestros antepasados en la fe, sobre las diferentes formas en que las personas han experimentado el misterio de Cristo. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21, nos aconseja: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Este principio se aplica también a nuestra exploración de estos textos antiguos. No los menospreciamos automáticamente, pero tampoco los aceptamos sin discernimiento. Los examinamos buscando lo que pueda enriquecer nuestra comprensión. Al final, lo que estos evangelios eliminados nos revelan es que la búsqueda de verdad espiritual siempre ha sido compleja, multifacética, llena de preguntas difíciles y respuestas tentativas. El cristianismo no es una religión de certezas simplistas, sino una fe que invita a la exploración profunda del misterio divino. Entonces, ¿qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo integramos estos evangelios eliminados en nuestra comprensión de la fe? La respuesta no es abandonar los evangelios canónicos ni la tradición de la Iglesia, sino reconocer que nuestra búsqueda espiritual es más amplia y profunda de lo que a veces nos han enseñado. Estos textos antiguos nos recuerdan que Dios es más grande que cualquier libro, más vasto que cualquier doctrina, más misterioso que cualquier teología. Nos invitan a mantener viva la llama de la curiosidad espiritual, a hacer preguntas difíciles, a explorar las dimensiones ocultas de nuestra fe con valentía y humildad. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, el autor termina diciendo: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El misterio de Cristo es inagotable. Siempre habrá más por descubrir, más por comprender. Los evangelios eliminados no son enemigos de la fe, sino testimonios de la riqueza del cristianismo primitivo. Son voces que fueron silenciadas, pero que ahora podemos escuchar nuevamente. Y al escucharlas, nuestra propia fe puede profundizarse, expandirse, volverse más consciente de la inmensidad
del amor divino. Gracias por acompañarme en esta exploración de los evangelios que fueron eliminados de la Biblia. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de lo que descubriste hoy? ¿Hay algún evangelio apócrifo que te gustaría que exploráramos más profundamente? Tu participación enriquece nuestra comunidad de búsqueda espiritual. Y no te vayas todavía, porque en los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, continuaremos desentrañando los misterios más profundos del cristianismo. Seguiremos explorando las verdades ocultas que pueden transformar tu comprensión de la fe. Nos vemos pronto